Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Proyecto Blade, su canal de desarrollo personal y crecimiento espiritual y sobre todo el conocimiento del Dios verdadero. Hoy vamos a hablar de los hijos de Dios en el sentido de ¿todo el mundo acaso es hijo de Dios? ¿Quién puede ser hijo de Dios? Y sinceramente no es un tema el cual planeaba exponerlo como tal, pero pues sentí en mi corazón que Dios me estaba hablando para que dijera esto. Así que allá vamos. Fructificar la tierra. Ok, este es el mandato que Dios le dio a Adán en aquel momento cuando es puesto sobre el huerto del Edén. Pero me gusta mucho ese momento en el cual Dios le dice todo esto porque Dios ya se lo había puesto todo solo para que lo administrara. A ver, ok, lo que quiero decir es que la parte difícil Dios ya la había hecho. Y eso es lo que comúnmente nosotros vivimos. La parte difícil, Dios ya la hizo. Así que dice que Dios lo hizo a su imagen. Además de haberle hecho todo a su alrededor para que todo anduviera muy bien, lo hizo a su imagen. Significa que tiene la capacidad de entender a Dios y de entender al Creador y la creación. Por lo tanto, todo trabajaría conspirando a su favor para que todo se diera de acuerdo al plan. Génesis 1, 27 al 28 dice, y lo voy a leer textualmente, esto nomás lo digo por si están por allí, estas personas que siempre están diciendo algo. Bueno, va ahí. Génesis 1, 27, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Entonces, vemos claramente cómo Dios le dio una orden a Adán. ¿Es acaso que Dios le dio una orden sin saber que él podría llevarla a cabo? Es como en la actualidad. ¿Es acaso que Dios te dice que puedes hacer algo? ¿Que puedes confiar en Él? ¿Que puedes andar en sus caminos si Él no te haya preparado desde antemano ya todas las cosas? Su misma palabra nos dice que Él preparó todas las cosas de antemano para que anduviésemos en Él. Y así fue. Dios preparó todo. Lo hizo tan fácil que solo le dejó de tarea ponerle el nombre a los animales, por supuesto administrar el Edén, su entorno y todo lo que lo rodeaba, pero eso lo hizo para que no le faltara nada, para que no le faltara tampoco trabajo. Así que tú que me estás viendo, si crees que Dios te llamó para no trabajar, estás equivocado. Ese no es un llamado de Dios. Así que él estaba habilitado para cumplir la orden del Señor, del Eterno, principalmente la que dijo multiplíquense. Y esa palabra, hasta el sol de hoy, continúa resonando en nuestra mente. Como cristianos, y en este tiempo podríamos preguntarnos, pero pues ¿acaso me está mandando el hermano Alex a tener 12 hijos? Nada más lejos de la realidad, porque 12 serían muy pocos. Estoy hablando de más hijos, y por supuesto me refiero a hijos espirituales. Entonces, Adán comenzó a hacer todas las cosas y todo iba bien. Empezó a trabajar, a seguir en orden todo lo que Dios le había mandado paso a paso. Y todo iba muy bien. Cuando obedecemos la voz de Dios, todo nos va bien. Así que no quiero decir que no van a venir pruebas, no quiero decir que no van a venir complicaciones, pero aún así siempre te irá bien. ¿Por qué? Porque eso al final de cuentas lo tomas como que si fuera algo pasajero. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:2 que bienaventurado cuando te encuentres en diversas pruebas. Así que Adán no nos dice nada de eso. Parece que todo era paz y felicidad en el huerto del Edén. Los pajaritos cantaban, el sol salía en la mañana, se ponía el sol y todo era aleluya, aleluya. Entonces pasó aquel día en que fue interrumpida la felicidad y la serpiente intervino como un asaltante. Los intervino y les dijo, ¡Ey! Ustedes no saben qué es lo que está pasando. La Biblia no dice que fue
La Biblia no dice, ni relata, ni da detalles de cuántas veces estuvo intentando y planeando todo este encuentro. Lo que sí nos dice es que hubo una conversación. Muchas veces no tienes que detenerte a hacer estas conversaciones interminables, discusiones filosóficas con la gente. Obedece a Dios y ya. Entonces llegó el enemigo, el adversario, y le dijo, con que Dios te dijo, no comas de ningún árbol. Entonces empezó a cambiar la palabra, empezó a cambiar el contexto, empezó a cambiar la forma en cómo Dios lo había dicho. Obviamente, Adán y Eva sabían bien la palabra del Señor, escuchaban la palabra que caminaba en el huerto todo el tiempo. Así que ellos conocían muy bien. Y entonces sucedió aquel día que llamó su atención. No estaba queriendo discutir un asunto teológico. No estaba queriendo darles una notición de algo, como esos hermanos que comúnmente se detienen a hablar contigo de la palabra nomás para discutir. Un saludo para todos los fariseos. No es cierto. Estoy bromeando. Entonces dice que cayeron en pecado. Ustedes ya saben la historia. En primer lugar, debemos de saber que hubieron consecuencias visibles y consecuencias invisibles. Y pronto les mostraré cuáles fueron las peores consecuencias, si las visibles o las invisibles. Y vemos que dentro de las consecuencias visibles, lo que más afectaron fue su propio ser. Como en la actualidad, el pecado lo que más afecta es nuestro propio ser. Es nuestro propio ser y como consecuencia, nuestro entorno. Entonces, dicen que vino la vergüenza. Dice, conocieron que estaban desnudos. La vergüenza, en términos generales, no solo por la desnudez de su cuerpo, sino en términos generales, nos dice que está opuesto a lo que Dios quiere de ti. ¿Por qué? Porque no quiero que nos enfoquemos solo simplemente a lo que hizo el enemigo, sino a lo que Dios estaba buscando. Y lo que Dios estaba buscando es que nunca tuvieran vergüenza. O sea, que fueran puros, que fueran sanos, que su mente estuviera bien, que sus emociones estuvieran bien y que todo lo que ellos hicieran fuera para enriquecer. Ok, vamos a continuar. En el punto número 2, dice que les vino estrés, porque dice que Dios lo llamaba y escuchó a Adán y salió corriendo. Y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y le dijo, escuché tu voz y me escondí. Entonces vino estrés sobre él, vino temor. Entonces, si nos vamos al opuesto, significa que Dios no quiere que estemos viviendo bajo temor. ¿Por qué les digo esto? Esto es importantísimo, porque nuestra paz, dice la palabra, aplastará en breve a vuestro adversario el diablo. Significa que el temor en cualquiera de las áreas, temor en cualquiera de sus presentaciones, no está bien. El temor en cualquiera de sus presentaciones está matando tu fe. El temor es un enemigo de la fe y quiere destruirte y quiere hacer que todo lo que tú haces vaya en base al temor. Hay muchas personas que están viviendo en temor. Yo quiero decirte, Cristo vino para sacarte del temor. Cristo vino a sacarte del temor. Y si estás viviendo mucho temor en este momento, quiero decirte que le abras la puerta al amor de Cristo, al amor eterno, al amor que rompe barreras. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Dios no lo estaba persiguiendo. Como en la actualidad, Dios no te está persiguiendo. Simplemente te está llamando. No es que donde ves, si vas en la calle ves un texto bíblico, si cambias de canal, ves que canal o YouTube, nadie mira canales ahora, ¿verdad? Si cambias de video en YouTube y ves que alguien está hablando de Cristo y que el mensaje es para ti, no te está persiguiendo. Simplemente estás escuchando su voz. Así que si estás huyendo, es tiempo de poner las barbas en remojo.
Ok, el punto número 3, mis queridos hermanos y amigos que me están viendo, la separación. Una vez que Adán pecó y huyó, hubo una separación física, lo alejó de Dios, pero ese alejamiento de Dios lo hizo vulnerable a los ataques externos que no provenían, donde ellos estaban cuidados, estaban guardados, estaban protegidos, pero ya afuera del Edén, ellos ya estaban más expuestos a muchas cosas más. Y eso se los voy a ejemplificar en el libro de Juan. En el libro de Juan 15:3. Es Juan 15:5, perdón. En la parte B dice, porque sin mí nada podéis hacer. Y esta es una frase famosa. Estaban separados de Dios, ¿verdad? Pero para entrar un poco en contexto, y lo opuesto a estar con Él es lo siguiente. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces quiere decir que Adán fue hecho para llevar mucho fruto. ¿Cuál era ese fruto? Ese es el fruto que Dios le dijo, sojuzgad la tierra. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro tiempo? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra actualidad? ¿En dónde entramos nosotros en ese plan? ¿Y por qué está escrito aún en la Biblia? Desde el momento que aún está escrito en la Biblia es porque tiene un mensaje para nosotros en este tiempo. Así, si tú que me estás viendo en este momento, estás leyendo la Biblia, detente un poco ahí. Detente un poco donde te parezca que Dios te está tratando de dar un mensaje, donde te parezca algo extraño, donde te parezca que es algo como que no entendí. Bueno, Dios te quiere hablar ahí. Vamos a ir a las consecuencias invisibles. Dice que hubo una separación espiritual. Además de haber una separación física, ya que el caso de Adán es especial. Y es especial en el sentido que él tenía relación directa con Dios. Hubo una separación física, pero también hubo una separación espiritual. En nuestro tiempo, la separación es espiritual. Y esa separación espiritual hace que llenemos un vacío. Esa separación espiritual hace que provoque un vacío que debe ser llenado. Es fácil saber cómo estás tú en este momento desde el punto de vista espiritual. ¿Tienes a Dios? Número 2, el pecado generacional. Porque si nosotros podemos ver, dice que esto se vino heredando, dice, una generación pecaminosa. Y desde ese momento se abrió una brecha, la cual se fue heredando en el ADN. Hay cosas que heredamos en el ADN. Pero yo he venido aquí para decirte, hay un ADN, una sangre, porque el ADN está en la sangre, ¿verdad? Bueno, pues la sangre que fue derramada fue para que ese ADN estuviera en nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús. Acordémonos que en el Antiguo Testamento nos dice que antes de Cristo tenía que sacrificar un becerro, palomitas, se tenía que sacrificar algún tipo de animal y ese derramamiento de su sangre hacía que el pecado que fuese transferido a ese animal, el pecado era transferido al animal y el animal era sacrificado porque la paga del pecado es, ya saben. Génesis, en el punto número 3 de lo que estamos viendo en el Génesis, dice que hubo una pérdida de un título de propiedad, un principado, la propiedad, el puesto de gobierno. En Mateo 4:9, el adversario le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice que le mostró los reinos de la tierra. Esos reinos habían sido entregados a un hombre, y ese nombre era Adán. Contrario a lo que se podría pensar, porque es que algunas personas, o mejor dicho, los judíos de ese tiempo, esperaban a un rey glorioso, lleno de poder, lleno de influencia política, religiosa y espiritual, económica.
Y sucedió todo lo contrario. Llegó un Salvador en un burrito, nacido en un pesebre. Algo no me cuadra. Porque de esa manera ellos recibían una lección. A modo de que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que fue el pueblo judío, entendieran que Dios quería pasarlos por la humildad. Entendiera que el hecho de ser hijos de Dios no te hace mejor, sino que te hace el servidor de todos. La misma palabra de Dios nos dice que el que sirve en el reino es el más grande de todos. Eso nos da un fuerte mensaje. No es la posición, no es lo que tú creas. La misma palabra de Dios dice que no es para el que corre ni para el que vuela, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque justamente en Dios las cosas ocurren opuestas a lo que la gente cree. Tener una posición alta lo que te hace es servir a más personas. En el libro de Mateo 4, capítulo 4, versículo 9, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Cualquiera pudo haber dicho, era la oportunidad que tenía para recuperar todos los reinos. Pero no, él sabía que su padre tenía un plan. Y ese plan es un plan espectacular de redención, de reconquista, de vida, de sanidad, de volver a tomar lo que se había quitado. Adán perdió la gobernatura de la tierra y le entregó todo al enemigo. Le firmó un documento. Cuando el ser humano peca, está firmando documentos, está abriendo puertas, está dando aprobaciones. ¿Por qué le digo eso? Porque eso en el mundo espiritual se convierte en un argumento. Y es momento de rechazar todo pacto espiritual que usted haya hecho en el pasado, puertas abiertas, falta de perdón, rencor o cualquier otro tipo de puerta que se haya abierto. Es tiempo que la cierre, es tiempo que empiece a perdonar, es tiempo que empiece a quitar cargas que podría tener. Usted que me mira en este momento, no es de gusto que Dios lo puso a ver esto. Tenemos que entender que el mundo espiritual es en base a decretos legales. Esos decretos legales están regidos por leyes espirituales. Por ejemplo, si yo dejo caer este micrófono desde aquí, la parte de arriba, pues va a caer. Es una ley. Se le llama la ley de la gravedad. Es la atracción de la masa al centro de la Tierra, de la materia al centro de la Tierra. Así como hay leyes, como la ley de la energía, ley de la atracción al centro de la Tierra, que se llama gravedad, y las leyes físicas, también existen leyes espirituales. Significa que Dios va a respetar esas leyes. Significa que Dios no va a intervenir para poder cambiar esas leyes porque Él ya las dejó establecidas. Y por eso es que cuando Adán cayó en la tentación de Satanás, le concedió un argumento legal y como consecuencia trajo la destrucción a la tierra. Porque la palabra de Dios dice que por un solo hombre entró el pecado a muchos, hablando de Adán. Primera de Corintios 15:45 dice algo espectacular. Primera de Corintios 15:45, que todos debemos de leer en algún momento. Pero si usted no lo ha leído, aquí se lo voy a mostrar. Tal vez lo ha escuchado en algún momento. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, o sea, un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego es lo espiritual, ¿verdad? Del terreno de la tierra, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es del terreno del cielo. Así que como podemos ver, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque si vemos en el orden de la Biblia, dice que el primer Adán fue una alma viviente y que Cristo es un espíritu vivificante. Así que el que vino a darnos vida nos rescata
de la esclavitud del pecado con el poder de su espíritu vivificador. Efesios 2:5 dice así: aún estando nosotros muertos en pecados. ¿En qué estábamos muertos? En pecados, en plural, pecados, varios pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y luego dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Así que es un regalo de Dios. Nosotros venimos a Cristo a ser salvos porque Dios así lo estableció, Él nos lo regaló. Así que cuando Dios te esté hablando y cuando Dios te esté llamando y tú sabes que es Dios que te está llamando, no pongas duro el corazón, porque dice, si escuchares su voz, no endurezcan el corazón, porque ese es tu momento. Tu momento es cuando Dios te llama, y cuando Dios te llama, más vale que le pongas atención porque Él va a demandar esa palabra, porque dice, así será la palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual la envié. Ojo con eso. El libro de Romanos, capítulo 5, verso 19, nos dice que, porque así como por la descendencia de un hombre, por la desobediencia, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Para qué se introdujo la ley? Ok, se los dejo ahí como un tip nada más de la palabra, ¿verdad? No mío, por supuesto. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó la muerte, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. El pecado trae muerte, la ley evidencia el pecado, Cristo con su gracia trae vida y trae vida eterna. Él nos hizo de nuevo a su imagen a través de Jesucristo con una jugada maestra. Nos volvió a reconstruir, nos volvió a hacer, nos volvió a poner en el punto preciso donde Dios había puesto a Adán, en el Edén. Y ahora el Edén ya no es más un terreno en la tierra, sino un terreno en el cielo. Y eso es lo que Dios trae a nosotros. ¿A través de quién dice su palabra? De Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Con esa jugada maestra en la cruz, hizo el milagro. Colosenses 2, 14 al 17 nos dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto lo vamos a ver en la próxima vez, paso a paso. Así que esa acta que tenía el adversario, ese contrato, ese documento legal en contra nuestra sí existía. Y vemos a la luz de la palabra que ahí estaba. Las personas no conocían de esto antes. Las personas vinieron a conocer esto ahora, después de Cristo. Así que démosle gracias a Dios de estar viviendo en esta época. Gente, solo les voy a dar 7 puntos que vamos a tratar en el próximo video. Y vamos a hablar de qué fue lo que sucedió allí cuando Cristo fue a la cruz y dice que anuló el acta de los decretos. Lo primero que sucedió fue anuló el acta. ¿Qué había en esa acta? Número 2, que nos era contraria en tiempo presente. O sea, un presente constante nos está en contra nuestra. ¿Delante de quién? Número 3, quitándola de en medio. ¿En medio de qué? ¿Por qué la tenía que quitar de en medio? ¿En medio de quién? Número 4,
clavándola en la cruz. ¿Por qué tuvo que clavarla en la cruz? ¿Por qué? Ok. Número 5. Despojando a los principados y potestades. ¿Qué principados y qué potestades fue los que despojó? Y luego dice, los exhibió públicamente. En el número 6, la parte número 6 de todo esto que hizo Cristo en la cruz fue que exhibió públicamente. ¿Por qué era necesario que los exhibiera públicamente? ¿Por qué tenía que hacerlo públicamente? Y si es público, ¿fue delante de qué público? Porque nosotros ni enterados en ese momento. Y número 7, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Uy! Ahí todo el mundo. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Así que, usted que me está viendo, usted ya sabe esta verdad. Y la verdad es que no todos somos hijos de Dios. Somos creados por Dios, porque Él es el creador de todo lo que hay. Pero dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad. Y la potestad es un derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Revise su forma de actuar, su caminar, y haga una oración ahí donde me mira. Si cree que esto le puede servir a alguien, si tiene algún comentario o no está de acuerdo también, déjenlo en la caja de los comentarios. Dele like y suscríbase. Hasta la siguiente. Dios les bendiga.